El vampiro. Un cuento de John William Polidori. Impreso en Londres para Sherwood, Neely y Jones Paternoster Road. 1819. Narrado por Sara Mendoza. El suelo que piso ha sido dominado desde los tiempos más remotos. Los objetos principales que llaman inmediatamente mi atención me traen a la memoria escenas en las que el hombre era el héroe y el principal objeto de interés. Sin remontarme a épocas anteriores de batallas y asedios, aquí está el busto de Rousseau. Aquí hay una casa con una inscripción que denota que el filósofo ginebrino respiró por primera vez bajo su techo. Un poco fuera de la ciudad está Ferney, la residencia de Voltaire, donde ese personaje maravilloso, aunque ciertamente en muchos aspectos despreciable, recibió como los eremitas de antaño las visitas de peregrinos, no solo de su propia nación, sino de los confines más lejanos de Europa. Aquí también está la morada de Bonnet y, unos pasos más allá, la casa de esa asombrosa mujer, Madame de Staël, tal vez la primera de su sexo, que realmente ha demostrado su a menudo reclamada igualdad con el hombre más noble. Hemos tenido antes mujeres que han escrito novelas y poemas interesantes. En este sentido, su tacto para observar los personajes de los salones les ha servido de ayuda. Pero nunca, desde los días de Eloísa, se han desarrollado esas facultades que son propias del hombre como una posible herencia de la mujer. Aunque incluso en este caso, como en el de Eloísa, nuestro sexo no ha sido reticente a alegar la existencia de un Abelardo en la persona de Monsieur Schlegel como inspirador de sus obras. Pero sigamos adelante. En el mismo lado del lago, Gibbon, Bonivard, Brabshaw y otros marcan, por así decirlo, las etapas de nuestro progreso. Mientras que en el otro lado hay una casa construida por Diodati, el amigo de Milton, que ha albergado entre sus paredes durante varios meses a ese poeta que tantas veces hemos leído juntos y que, si las pasiones humanas siguen siendo las mismas y los sentimientos humanos, como cuerdas, al ser arrastrados por los impulsos de la naturaleza, vibran como antes, será colocado por la posterioridad en el primer rango de nuestros poetas ingleses. Seguramente habrás oído, o el tercer canto de Childe Harold te habrá informado, que Lord Byron residió muchos meses en este vecindario. Hace unos días fui con algunos amigos, después de haber visto Ferney, a ver esta mansión. Recorrí sus pisos con los mismos sentimientos de admiración y respeto que sentimos juntos, los de la residencia de Shakespeare en Stratford. Me senté en una silla del salón y me convencí de que estaba descansando en lo que él había convertido en su asiento constante. Encontré allí a una sirvienta que había vivido con él. Sin embargo, ella me dio poca información. Me señaló su dormitorio en el mismo nivel que el salón y el comedor, y me informó que se retiraba a descansar a las 3, se levantaba a las 2 y se dedicaba mucho tiempo a su tocador, que nunca se iba a dormir sin un par de pistolas y una daga a su lado, y que nunca comía alimentos animales. Al parecer, pasaba parte de cada día en el lago en un bote inglés. Desde el salón hay un balcón que da al lago y al monte Jura. Imagino que desde allí debió contemplar la tormenta tan magníficamente descrita en el canto 3, pues desde aquí se tiene una visión muy amplia de todos los puntos que allí se describen. Puedo imaginarlo como el pino marchito, mientras todo a su alrededor se hundía en reposo, despertando todavía para observar lo que solo daba una débil imagen de las tormentas que habían desolado su propio pecho. El cielo ha cambiado, y qué cambio, oh noche, y tormenta y oscuridad, sois maravillosamente fuertes, y sin embargo hermosas en vuestra fuerza,
como lo es la luz de un ojo oscuro en la mujer. A lo lejos, de pico a pico, entre los riscos retumbantes salta el trueno, no de una nube solitaria, sino de cada montaña, que ha encontrado ahora una lengua, y el Jura responde a través de su mortaja brumosa, de vuelta a los alegres Alpes que la llaman en voz alta. Y esto es de noche, noche gloriosa. No te enviaron a dormir. Déjame ser partícipe de tu lejano y feroz deleite, una porción de la tempestad y de mí. Como el lado iluminado brilla como un mar fosfórico, y el gran cometa de lluvia danzando hacia la tierra. Y ahora otra vez está oscuro. Y ahora el júbilo de las ruidosas colinas se estremece con su alegría montañosa, como si se regocijaran por el nacimiento de un joven terremoto. Ahora, desde el veloz Rim se abre camino entre alturas que parecen amantes que se han separado apresuradamente, cuyas profundidades mineras intervienen de tal modo que ya no pueden encontrarse, aunque tengan el corazón roto. Aunque en sus almas, que así se frustraron mutuamente, el amor era la raíz misma de la tierna rabia que marchitó la flor de sus vidas. Y luego se fue. Él mismo expiró, pero los dejó. Una era de años todo el invierno, guerra dentro de ellos mismos para librar. Fui al pequeño puerto, si se me permite la expresión, en el que solía atracar su barco, y conversé con el propietario de la casa que lo cuidaba. Puede que sonría, pero me complace ayudar a mi personificación del individuo que admiró, conociendo las circunstancias que lo rodeaban diariamente. He hecho numerosas averiguaciones sobre él en la ciudad, pero no he podido averiguar nada. Solo se presentó allí una vez, cuando Monsieur Pictet lo llevó a la casa de una dama para pasar la noche. Dicen que es un hombre muy singular, y parecen pensar que es muy descortés. Entre otras cosas, cuentan que, después de invitar al señor Pictet y Bonstetten a cenar, se dirigió al lago hacia Shillong, dejando a un caballero que viajaba con él para recibirlos y presentarles sus disculpas. Otra noche, invitado a la casa de Lady D.H., prometió asistir, pero al acercarse a las ventanas de la villa de su señoría y ver que la habitación estaba llena de gente, dejó a su amigo en el suelo. Le pidió que se excusara y regresó inmediatamente a casa. Esto servirá como contradicción con el rumor que, según me dices, corre por Inglaterra, de que sus compatriotas del continente lo evitaban. El caso es exactamente el opuesto, ya que generalmente lo buscaban, aunque en la mayoría de las ocasiones, aparentemente sin éxito. Se dice, en efecto, que al hacer su primera visita a Coppet, siguiendo al sirviente que había anunciado su nombre, se sorprendió al encontrarse con una dama que se estaba desmayando. Pero antes de que hubiera estado sentado muchos minutos, la misma dama, que se había emocionado tanto al oír su nombre, regresó y conversó con él durante un tiempo considerable. Tal es la curiosidad y la afectación femeninas. Visitó Coppet con frecuencia y, por supuesto, se relacionó allí con varios de sus compatriotas, quienes no mostraron ninguna renuncia a encontrarse con aquel a quien solo sus enemigos representarían como un paria. Aunque no he tenido tanto éxito en esta ciudad, he tenido más suerte en mis investigaciones en otros lugares. Hay una sociedad a 3 o 4 millas de Ginebra, cuyo centro es la condesa de Breus, una dama rusa que conoce bien a los agréments de la société y que los ha reunido en torno a ella en su mansión. He descubierto que era aquí principalmente donde el caballero que viajaba con Lord Byron como médico buscaba compañía. Solía cruzar el lago casi todos los días solo, en una de las barcas de fondo plano, y regresar después de pasar la tarde con sus amigos, alrededor de las 11 o 12 de la noche, a menudo mientras las tormentas rugían en las cimas circulares de las montañas circundantes. Como se hizo íntimo, gracias a su larga relación con varias de las familias de este vecindario,
He podido deducir de sus relatos algunos rasgos excelentes del carácter de su señoría, que les relataré en alguna oportunidad futura. Sin embargo, debo liberarlo de una acusación que se le imputa: la de tener en su casa a 2 hermanas que participaban en sus festejos. Esta acusación, como muchas otras que se han presentado contra su señoría, carece totalmente de veracidad. Su único compañero era el médico que ya he mencionado. El informe se originó a partir de la siguiente circunstancia. El señor Percy Bysshe Shelley, un caballero muy conocido por su extravagancia doctrinal y por su osadía en su profesión, de incluso firmar con el título de Acíos en el álbum de Chamonix, había alquilado una casa en la planta baja, en la que residía con la señorita M.W. Godwin y la señorita Clermont, las hijas del célebre señor Godwin. Visitaban con frecuencia a Diodati, y a menudo se las veía en el lago con su señoría, lo que dio lugar al informe, cuya veracidad se niega aquí rotundamente. Entre otras cosas que me contó la señora de la que saqué estas anécdotas, mencionó el esbozo de una historia de fantasmas de Lord Byron. Parece que una noche Lord Byron, el señor P.B. Shelley, las 2 señoras y el caballero antes aludido, después de haber leído una obra alemana titulada Fantasmagoriana, comenzaron a contar historias de fantasmas, cuando su señoría, tras recitar el principio de Christabel, entonces inédito, el relato se apoderó tan fuertemente de la mente del señor Shelley que de repente se levantó de un salto y salió corriendo de la habitación. El médico y Lord Byron lo siguieron y lo encontraron apoyado en una repisa de la chimenea, con frías gotas de sudor cayéndole por la cara. Después de haberle dado algo para que se calmara, al preguntarle por la causa de su alarma, descubrieron que su imaginación descontrolada le había representado el pecho de una de las damas con ojos, que se decía que era de una señora del barrio donde vivía. Se vio obligado a abandonar la habitación para destruir la impresión. Más tarde, durante la conversación, se propuso que cada uno de los presentes escribiera un cuento que dependiera de algún agente sobrenatural, lo que fue llevado a cabo por Lord Byron, el médico y la señorita M.W. Godwin. Inciso. Publicado posteriormente bajo el título de Frankenstein o el moderno Prometeo. Mi amiga, la dama mencionada anteriormente, tenía en su poder el esquema de cada una de estas historias. Las obtuve como un gran favor y se las envió a usted, ya que me aseguraron que sentiría tanta curiosidad como yo por leer las obras de tan gran genio y de aquellos que estaban inmediatamente bajo su influencia. El vampiro. Introducción. La superstición en la que se basa esta historia es muy común en Oriente. Entre los árabes parece ser común. Sin embargo, no se extendió a los griegos hasta después del establecimiento del cristianismo, y solo ha asumido su forma actual desde la visión de las iglesias latina y griega. En ese momento, al hacerse prevaleciente la idea de que un cuerpo latino no podía corromperse si era enterrado en su territorio, se extendió gradualmente y formó el tema de muchas historias maravillosas, aún existentes, de muertos que se levantaban de sus tumbas y se alimentaban de la sangre de mujeres jóvenes y hermosas. En Occidente se extendió, con algunas ligeras variaciones, por toda Hungría, Polonia, Austria y Lorena, donde existía la creencia de que los vampiros bebían todas las noches cierta porción de la sangre de sus víctimas, que se demacraban, perdían su fuerza y morían rápidamente de tuberculosis. Mientras tanto, estos chupadores de sangre humanos engordaban, y sus venas se dilataban hasta tal punto que la sangre fluía por todos los conductos de sus cuerpos e incluso por los mismos poros de su piel. En el London Journal de marzo de 1732 hay un relato curioso, y por supuesto creíble, de un caso particular de vampirismo que se dice que ocurrió en Madreiga, en Hungría. Parece que, tras un interrogatorio al comandante en jefe y a los magistrados del lugar, afirmaron positiva y unánimemente que, unos 5 años antes, se había oído a un tal Heyduk,
llamado Arnold Paul, decir que en Kasovia, en las fronteras de la Serbia turca, había sido atormentado por un vampiro, pero que había encontrado una forma de librarse del mal, comiendo un poco de tierra de la tumba del vampiro y frotándose con su sangre. Sin embargo, esta precaución no impidió que él mismo se convirtiera en vampiro, pues unos 20 o 30 días después de su muerte y entierro, muchas personas se quejaron de haber sido atormentadas por él. Y se hizo una declaración de que 4 personas habían sido privadas de la vida por sus ataques. Para evitar más males, los habitantes, tras consultar a su Hadañi, levantaron el cuerpo y lo encontraron, como se supone que es habitual en los casos de vampirismo, fresco y completamente libre de corrupción, y emitiendo por la boca, la nariz y las orejas sangre pura y florida. Habiéndose obtenido así la prueba, recurrieron al remedio habitual. A Arnold Paul le clavaron una estaca en el corazón y el cuerpo, y se dice que gritó tan terriblemente como si estuviera vivo. Una vez hecho esto, le cortaron la cabeza, quemaron su cuerpo y arrojaron las cenizas a su tumba. Se adoptaron las mismas medidas con los cadáveres de las personas que habían muerto anteriormente por vampirismo, para que no se convirtieran a su vez en agentes de otros que les sobrevivieran. Se relata aquí esta monstruosa rodeomontada porque parece más adecuada para ilustrar el tema de las presentes observaciones que cualquier otro ejemplo que pudiera aducirse. En muchas partes de Grecia se considera como una especie de castigo después de la muerte, por algún crimen atroz cometido mientras estaba vivo, que el difunto no solo está condenado a convertirse en vampiro, sino obligado a limitar sus visitas infernales únicamente a los seres que más amó mientras estuvo en la tierra, aquellos con los que estaba unido por lazos de parentesco y afecto. Esta suposición se menciona en el Yaguar. Pero primero en la tierra, como un vampiro enviado, tu cuerpo será arrancado de su tumba. Luego, fantasmalmente, rondará el lugar natal y chupará la sangre de toda tu raza. Allí, de tu hija, hermana, esposa, a medianoche, se agotará el torrente de la vida. Pero aborreces el banquete que por fuerza debe alimentar a tu lívido cadáver viviente. Tus víctimas, antes de que expiren, reconocerán al demonio como su padre, como si te maldijeras, si las maldijeras. Tus flores se marchitarán en el tallo, pero aquel que por tu crimen debe caer, el más joven, el más amado de todos, te bendecirá con el nombre de un padre. Esa palabra envolverá tu corazón en llamas. Sin embargo, debes terminar tu tarea y notar el último tinte de su mejilla, la última chispa de su ojo, y la última mirada vidriosa que debes ver, que se congela sobre su azul sin vida. Entonces, con mano impía, arrancaré los mechones de su cabello rubio, del que en vida un mechón, cuando fue cortado, fue prenda más preciada del afecto, pero que ahora tú llevas contigo como recuerdo de tu agonía. Sin embargo, con tu propia y mejor sangre goteará tu rechinar de dientes y tu labio macilento. Luego, caminando hacia tu tumba sombría, ve y delira con los ghouls y los afrits, hasta que estos, horrorizados, se alejen del espectro más maldito que ellos. El señor Sodi también ha introducido en su poema salvaje pero hermoso de Zalaba el cadáver de vampiro de la doncella árabe Oneiza, que se representa como si hubiera regresado de la tumba con el propósito de atormentar al que más amó durante su vida. Pero no se puede suponer que esto haya sido resultado de la pecaminosidad de su vida, ya que se la retrata a lo largo de todo el relato como un tipo completo de pureza e inocencia. El veraz Tournefort da un largo relato en sus viajes de varios casos asombrosos de vampirismo, de los que pretende haber sido testigo ocular. Y Calmet, en su gran obra sobre este tema, además de una variedad de anécdotas y narraciones tradicionales que ilustran sus efectos, ha presentado algunas disertaciones eruditas que tienden a demostrar que es un error clásico y bárbaro. Se podría añadir muchos datos curiosos e interesantes sobre esta superstición singularmente horrible, aunque en lo presente puede ser suficiente para los límites de una nota.
necesariamente dedicada a la explicación, y que ahora puede concluirse simplemente señalando que, aunque el término vampiro es el de la aceptación más general, hay varios otros sinónimos de él. Utilizados en varias partes del mundo, como bruculocha, bardulacha, ghoul, bruculoca, etc. El vampiro. Sucedió que en medio de las disipaciones propias del invierno londinense, en las diversas fiestas de los jefes de la alta sociedad, apareció un noble. Más notable por sus singularidades que por su rango. Contemplaba la alegría que lo rodeaba, como si no pudiera participar en ella. Al parecer, la risa ligera de la bella solo atraía su atención para que con la mirada la apaciguara y sembrara el miedo en aquellos pechos en los que reinaba la inconsciencia. Quienes sintieron esta sensación de pavor no supieron explicar de dónde provenía. Algunos la atribuyeron a la mirada gris muerta que, fijada en el rostro del objeto, no parecía penetrar ni traspasar de un solo vistazo las entrañas del corazón, sino que caía sobre la mejilla con un rayo plomizo que pesaba sobre la piel, y no podía atravesarla. Sus peculiaridades hicieron que lo invitaran a todas las casas. Todos deseaban verlo, y quienes estaban acostumbrados a la excitación violenta y ahora sentían el peso del aburrimiento, se alegraron de tener en su presencia algo capaz de atraer su atención. A pesar del color mortal de su rostro, que nunca adquirió un matiz más cálido, ni por el rubor de la modestia ni por la intensa emoción de la pasión, aunque su forma y contorno eran hermosos. Muchas de las mujeres que buscaban la notoriedad intentaron ganar su atención y obtener, al menos, algunas señales de lo que podían llamar afecto. Lady Mercer, que había sido la burla de todos los monstruos que se mostraban en los salones desde su matrimonio, se interpuso en su camino y casi se puso el traje de un charlatán para atraer su atención. Aunque en vano. Cuando estuvo frente a él, aunque sus ojos aparentemente estaban fijos en los de ella, parecía que no los percibía. Incluso su descarada impudicia se vio frustrada y abandonó el campo. Pero aunque la adúltera común no podía influir ni siquiera en la dirección de sus ojos, no era que el sexo femenino le fuera indiferente. Sin embargo, era tal la aparente cautela con la que hablaba a la virtuosa esposa y a la inocente hija, que pocos sabían que alguna vez se dirigía a las mujeres. Tenía, sin embargo, reputación de ser un hombre de lengua ganadora. Ella fuera porque ésta superaba el temor a su carácter singular, o porque los conmovía su aparente odio al vicio. Se encontraba tan a menudo entre aquellas mujeres que se jactan de su sexo a partir de sus virtudes domésticas, como entre aquellas que lo mancillan con sus vicios. Por la misma época llegó a Londres un joven caballero llamado Aubrey. Era huérfano, con una hermana única en posesión de una gran fortuna, por culpa de sus padres, que murieron cuando él era todavía un niño. Además, abandonado a su suerte por sus tutores, que consideraban que su deber era simplemente cuidar de su fortuna, mientras dejaban la más importante responsabilidad de su mente al cuidado de subalternos mercenarios. Cultivó más su imaginación que su juicio. Tenía, por tanto, ese alto sentimiento romántico del honor y la franqueza que a diario arruina a tantos aprendices de modista. Creía que todo simpatizaba con la virtud, y pensaba que el vicio había sido introducido por la providencia simplemente para el afecto pintoresco de la escena, como vemos en los romances. Pensaba que la miseria de una cabaña consistía simplemente en vestirse con ropas que eran igual de cálidas, pero que se adaptaban mejor a la mirada del pintor por sus pliegues irregulares y sus parches de varios colores. Pensaba, en definitiva, que los sueños de los poetas eran las realidades de la vida. Era apuesto, franco y rico. Por estas razones, al entrar en los círculos alegres, muchas madres lo rodearon, esforzándose por describir con la menor verdad a sus favoritas languidecientes o juguetonas. Al mismo tiempo, las hijas, con sus rostros que se iluminaban cuando él se acercaba
y con sus ojos brillantes cuando abría los labios. Pronto le indujeron a falsas nociones de su talento y su mérito. Apegado como estaba al romance de sus horas solitarias, se sorprendió al descubrir que, excepto en las velas de sebo y cera que parpadeaban, no por la presencia de un fantasma, sino por falta de humo, no había base en la vida real para ninguna de las acumulaciones de agradables imágenes y descripciones contenidas en aquellos volúmenes, de los que había formado su estudio. Sin embargo, encontrando alguna compensación en su vanidad satisfecha, estaba a punto de renunciar a sus sueños, cuando el ser extraordinario que hemos descrito anteriormente se cruzó con su carrera. Lo observaba, y la misma imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre completamente absorto en sí mismo, que daba pocas señales de su observación de los objetos externos, aparte del tácito asentimiento a su existencia, implicado al evitar su contacto, permitió que su imaginación se imaginara todo lo que halagara su propensión a las ideas extravagantes. Y pronto convirtió a ese objeto en el héroe de una novela. Y decidió observar al hijo de su imaginación, más que a la persona que tenía delante. Trabó amistad con él, le prestó atenciones, y se hizo tan conocido que siempre reconocían su presencia. Poco a poco se enteró de que los asuntos de Lord Ruthven estaban en apuros, y pronto descubrió, por las notas de preparación en la calle, que estaba a punto de viajar. Deseoso de obtener alguna información sobre este personaje singular, que hasta entonces solo había despertado su curiosidad, les indicó a sus tutores que ya era hora de que realizara el viaje que durante generaciones se ha considerado necesario para permitir que los jóvenes den algunos pasos rápidos en la carrera del vicio, para ponerse a la par de los mayores y no permitir que parezcan caídos del cielo cada vez que se mencionan intrigas escandalosas como tema de bromas o de elogios, según el grado de habilidad demostrado al llevarlas a cabo. Ellos accedieron, y Aubrey, inmediatamente después de mencionar sus intenciones a Lord Ruthven, se sorprendió al recibir de él una propuesta para unirse a él. Halagado por tal muestra de estima de parte del hombre, que al parecer no tenía nada en común con otros, la aceptó de buen grado, y en pocos días habían cruzado las aguas circulares. Hasta entonces, Aubrey no había tenido oportunidad de estudiar el carácter de Lord Ruthven, y ahora descubrió que, aunque muchas más de sus acciones estaban expuestas a su vista, los resultados ofrecían conclusiones diferentes a los motivos aparentes de su conducta. Su compañero era pródigo en su liberalidad. El holgazán, el vagabundo y el mendigo recibían de su mano más que suficiente para aliviar sus necesidades inmediatas. Pero Aubrey no pudo evitar observar que no eran los virtuosos, reducidos a la indigencia por las desgracias que acompañan incluso a la virtud, a quienes otorgaba sus limosnas. A estos los enviaba desde la puerta con burlas apenas reprimidas. Pero cuando el libertino venía a pedir algo, no para aliviar sus necesidades, sino para permitirle revolcarse en su lujuria o para hundirlo aún más en su iniquidad, lo despedía con generosa caridad. Sin embargo, él atribuía esto a la mayor importunidad de los viciosos, que generalmente prevalece sobre la timidez retraída de los indigentes virtuosos. Había una circunstancia en la caridad de su señoría que le impresionaba aún más. Todos aquellos a quienes se les otorgaba, inevitablemente descubrían que había una maldición sobre ella, pues todos eran llevados al cadalso o hundidos en la más baja y abyecta miseria. En Bruselas y otras ciudades por las que pasaban, Aubrey se sorprendió por la aparente avidez con la que su compañero buscaba los centros de todos los vicios de moda. Allí entraba en todo el espíritu de la mesa de faro. Apostaba y siempre jugaba con éxito, excepto cuando el conocido estafador era su antagonista. Y entonces perdía aún más de lo que ganaba.
pero siempre era con el mismo rostro inmutable con el que generalmente observaba la sociedad que lo rodeaba. No obstante, no era así cuando se encontraba con el joven novicio imprudente o el desafortunado padre de una familia numerosa. Entonces su deseo parecía una ley de la fortuna. Esta aparente abstracción de su espíritu se hizo a un lado, y sus ojos brillaron con más fuego que los del gato que jugueteaba con el ratón medio muerto. En cada ciudad, dejó al joven antaño rico, arrancado del círculo que adornaba, maldiciendo, en la soledad de una mazmorra, el destino que lo había llevado al alcance de este demonio. Mientras muchos padres se sentaban frenéticos, en medio de las miradas habladoras de niños hambrientos y mudos, sin un solo centavo de su antigua inmensa riqueza con el que comprar siquiera lo suficiente para satisfacer sus ansias actuales. Aun así, no tomó dinero de la mesa de juego. Inmediatamente perdió, para ruina de muchos, el último florín que acababa de arrebatar de las manos convulsas del inocente. Esto podría ser el resultado de un cierto grado de conocimiento, que, sin embargo, no era capaz de combatir la astucia de los más experimentados. Aubrey a menudo deseaba explicarle esto a su amigo y rogarle que renunciara a esa caridad y placer que resultaban la ruina de todos. Y no se preocupaba por su propio beneficio, sino que lo posponía, pues todos los días esperaba que su amigo le diera alguna oportunidad de hablarle con franqueza y abiertamente. Pero esto nunca ocurrió. Lord Ruthven en su carruaje, y en medio de los diversos y agrestes y ricos escenarios de la naturaleza, era siempre el mismo. Sus ojos hablaban menos que sus labios. Y aunque Aubrey estaba cerca del objeto de su curiosidad, no obtenía mayor satisfacción de ello que la constante excitación de desear en vano descifrar ese misterio que, para su exaltada imaginación, comenzaba a asumir la apariencia de algo sobrenatural. Pronto llegaron a Roma, y Aubrey perdió de vista a su compañero durante un tiempo. Lo dejó al cuidado diario del círculo matutino de una condesa italiana, mientras él iba en busca de los recuerdos de otra ciudad casi desierta. Mientras estaba ocupado en esto, llegaron cartas de Inglaterra, que abrió con ansiosa impaciencia. La primera era de su hermana, que no dejaba de transmitir afecto. Las otras eran de sus tutores. La última lo asombró. Si antes se le había ocurrido que había un poder maligno en su compañero, éstas parecían darle razones suficientes para creerlo. Sus tutores insistieron en que abandonara inmediatamente a su amigo y argumentaron que su carácter era terriblemente perverso, ya que la posesión de poderes irresistibles de seducción hacía que sus hábitos licenciosos fueran más peligrosos para la sociedad. Se había descubierto que su desprecio por la adúltera no se originaba en el odio a su carácter, pero que había exigido, para aumentar su gratificación, que su víctima, la compañera de su culpa, fuera arrojada desde el pináculo de la virtud inmaculada al abismo más bajo de la infamia y la degradación. En fin, que todas aquellas mujeres a las que había buscado, aparentemente a causa de su virtud, desde su partida habían arrojado incluso la máscara a un lado, y no habían tenido escrúpulos en exponer toda la deformidad de sus vicios a la mirada pública. Aubrey decidió dejar a una mujer cuyo carácter no había mostrado aún un solo punto brillante en el que fijarse. Decidió inventar algún pretexto plausible para abandonarlo por completo, con el propósito de vigilarlo más de cerca y no dejar pasar ninguna circunstancia menor sin que se le notara. Entró en el mismo círculo, y pronto se dio cuenta de que su señoría estaba tratando de explotar la inexperiencia de la hija de la dama cuya casa frecuentaba principalmente. En Italia es raro encontrar una mujer soltera en sociedad, por lo tanto, se vio obligado a llevar a cabo sus planes en secreto. Pero la mirada de Aubrey lo siguió en todos sus recovecos, y pronto descubrió que se había concertado una cita que, muy probablemente, terminaría en la ruina de una muchacha inocente, aunque desconsiderada. Sin perder tiempo, entró en el apartamento de Lord Ruthven y bruscamente le preguntó sus intenciones con respecto a la dama.
informándole al mismo tiempo que sabía que estaba a punto de encontrarse con ella esa misma noche. Lord Ruthven respondió que sus intenciones eran las que suponía que tendrían todos en una ocasión como aquella, y cuando le preguntaron si tenía intención de casarse con ella, se limitó a reír. Aubrey se retiró y, tras escribir inmediatamente una nota en la que decía que a partir de ese momento debía declinar acompañar a su señoría en el resto de su gira prevista, ordenó a su criado que buscara otros aposentos. Y, visitando a la madre de la dama, le informó de todo lo que sabía, no solo respecto de su hija, sino también sobre el carácter de su señoría. La cita fue impedida. Lord Ruthven al día siguiente se limitó a enviar a su criado para notificarle su total consentimiento a la separación. Pero no dio a entender ninguna sospecha de que sus planes se hubieran visto frustrados por la intervención de Aubrey. Tras abandonar Roma, Aubrey dirigió sus pasos hacia Grecia y, cruzando la península, pronto se encontró en Atenas. Allí fijó su residencia en la casa de un griego y pronto se dedicó a rastrear los descoloridos recuerdos de la antigua gloria en monumentos que, al parecer, avergonzados de relatar las hazañas de los hombres libres solo ante los esclavos, se habían escondido bajo la tierra protectora de líquenes multicolores. Bajo el mismo techo que él, vivía un ser tan bello y delicado que podría haber servido de modelo para un pintor que quisiera plasmar en un lienzo la esperanza prometida de los fieles en el paraíso de Mahoma. De no ser porque sus ojos decían demasiado para que alguien pensara que podía pertenecer a los que no tenían alma. Mientras danzaba en la llanura o se tambaleaba por la ladera de la montaña, uno habría pensado que la gacela era un pobre ejemplo de sus bellezas. Pues, ¿quién habría cambiado sus ojos, aparentemente los ojos de la naturaleza animada, por esa mirada soñolienta y lujosa del animal que solo se adapta al gusto de un epicúreo? El paso ligero de Ayamsi acompañaba a menudo a Aubrey en su búsqueda de antigüedades, y muchas veces la muchacha inconsciente, enfrascada en la persecución de una mariposa de cachemira, mostraba toda la belleza de su figura, flotando como en el viento, a la mirada ansiosa de él, que olvidaba las letras que acababa de descifrar en una tablilla casi borrada, al contemplar su figura de sílfide. A menudo sus cabellos, que caían mientras revoloteaba, exhibían a los rayos del sol unos tonos tan delicadamente brillantes y que se desvanecían rápidamente, que bien podían excusar el olvido del anticuario, que dejó escapar de su mente el mismo objeto que antes había considerado de vital importancia para la correcta interpretación de un pasaje de Pausanias. Pero, ¿por qué intentar describir encantos que todos sienten pero nadie puede apreciar? Era inocencia, juventud y belleza, inalteradas por salones abarrotados y bailes sofocantes. Mientras él dibujaba los restos de los que quería conservar un recuerdo para sus futuras horas, ella permanecía a su lado y observaba los efectos mágicos de su lápiz al trazar las escenas de su lugar natal. Luego le describía la danza circular en la llanura abierta. Le pintaba, con todos los colores brillantes de su memoria juvenil, la pompa nupcial que recordaba haber visto en su infancia. Y luego, volviendo a temas que evidentemente habían causado una mayor impresión en su mente, le contaba todos los cuentos sobrenaturales de su nodriza. Su sinceridad y aparente creencia en lo que narraba despertaron el interés incluso de Aubrey, y a menudo, cuando ella le contaba la historia del vampiro viviente, que había pasado años entre sus amigos y sus más queridos lazos, obligado cada año a alimentarse de la vida de una hermosa mujer, a prolongar su existencia durante los meses siguientes, se le helaba la sangre mientras intentaba reírse de esas fantasías ociosas y horribles. Pero a Yancy le citó los nombres de unos ancianos que por fin habían descubierto a uno que vivía entre ellos, después de que varios de sus parientes más cercanos y sus hijos habían sido encontrados marcados con el sello del apetito del demonio. Y cuando ella lo encontró tan incrédulo, le rogó que la creyera, porque había observado que aquellos que se habían atrevido a cuestionar su existencia
siempre habían recibido alguna prueba que los obligaba, con dolor y desgarramiento, a confesar que era verdad. Ella le detalló la apariencia tradicional de estos monstruos, y su horror aumentó al escuchar una descripción bastante precisa de Lord Ruthven. Sin embargo, él persistió en persuadirla de que no podía haber verdad en sus temores, aunque al mismo tiempo se asombraba de las muchas coincidencias que habían tendido a excitar la creencia en el poder sobrenatural de Lord Ruthven. Aubrey empezó a encariñarse cada vez más con Niamsi. Su inocencia, en contraste con todas las virtudes afectadas de las mujeres entre las que había buscado su visión romántica, le ganó el corazón. Y aunque ridiculizaba la idea de que un joven de costumbres inglesas se casara con una muchacha griega sin educación, se sentía cada vez más atraído por la figura casi mágica que tenía ante sí. A veces se separaba de ella y, tras trazar un plan para realizar alguna investigación anticuaria, se marchaba, decidido a no volver hasta haber alcanzado su objetivo. Pero siempre le resultaba imposible fijar su atención en las ruinas que lo rodeaban, mientras en su mente retenía una imagen que parecía ser la única dueña legítima de sus pensamientos. Yamsi no era consciente de su amor, y era siempre el mismo ser infantil y franco que había conocido al principio. Siempre parecía separarse de él con renuencia, pero esto se debía a que ya no tenía a nadie con quien visitar sus lugares favoritos. Mientras su tutor se dedicaba a dibujar o descubrir algún fragmento que aún había escapado a la mano destructora del tiempo. Había recurrido a sus padres para hablar de los vampiros, y ambos, con varios presentes, afirmaron su existencia, pálidos de horror ante el solo nombre. Poco después, Aubrey decidió emprender una de sus excursiones, que lo detendría durante unas horas. Cuando oyeron el nombre del lugar, todos a la vez le rogaron que no regresara de noche, ya que necesariamente debía atravesar un bosque, donde ningún griego permanecería, una vez que el día hubiera terminado, bajo ninguna consideración. Lo describieron como el lugar de reunión de los vampiros en sus orgías nocturnas, y denunciaron los males más graves que se avecinaban para quien se atreviera a cruzarse en su camino. Aubrey tomó a la ligera sus alegaciones y trató de burlarse de ellos. Pero cuando los vio estremecerse ante su osadía de burlarse así de un poder superior, infernal, cuyo solo nombre aparentemente les helaba la sangre, guardó silencio. A la mañana siguiente, Aubrey emprendió su excursión sin compañía. Le sorprendió observar el rostro melancólico de su anfitrión, y le preocupó comprobar que sus palabras, burlándose de la creencia en estos horribles demonios, les habían inspirado tanto terror. Cuando estaba a punto de partir, Ayansi se acercó a su caballo y le rogó encarecidamente que volviera antes de que la noche permitiera que el poder de esos seres entrara en acción. Él se lo prometió. Sin embargo, estaba tan ocupado en su investigación que no se dio cuenta de que la luz del día pronto terminaría, y que en el horizonte había una de esas motas que, en los climas más cálidos, se acumulan tan rápidamente en una masa tremenda y vierten toda su furia sobre el país devoto. Al final, sin embargo, montó en su caballo, decidido a compensar su retrato con la velocidad. Pero era demasiado tarde. El crepúsculo, en estos climas del sur, es casi desconocido. En cuanto se pone el sol, empieza la noche. Y antes de que hubiera avanzado mucho, la fuerza de la tormenta ya había llegado. Sus truenos resonantes apenas tenían un intervalo de descanso. Su lluvia espesa y pesada se abría paso a través del follaje, mientras los relámpagos azules parecían caer y brillar a sus pies. De repente, su caballo se asustó y fue arrastrado con terrible rapidez a través del bosque enmarañado. El animal, por fin, se detuvo por la fatiga y, a la luz de los relámpagos, descubrió que estaba cerca de una choza que apenas se levantaba de las masas de hojas muertas y matorrales que la rodeaban. Se apeó y se acercó, con la esperanza de encontrar a alguien que lo guiara hasta la ciudad, o al menos confiado en obtener refugio de los azotes de la tormenta.
Al acercarse, los truenos, que por un momento se silenciaron, le permitieron oír los terribles gritos de una mujer mezclados con el ahogado y exultante júbilo de una risa, que continuaba en un sonido casi ininterrumpido. Se sobresaltó, pero, despertado por el trueno que volvió a retumbar sobre su cabeza, con un esfuerzo repentino abrió la puerta de la choza. Se encontró en una oscuridad absoluta. Sin embargo, el sonido lo guió. Al parecer, nadie lo notó porque, aunque gritó, los sonidos continuaron y nadie se dio cuenta de su presencia. Se encontró en contacto con alguien, a quien agarró de inmediato, cuando una voz gritó: «Otra vez desconcertado», a lo que siguió una fuerte risa, y se sintió agarrado por alguien cuya fuerza parecía sobrehumana. Decidido a vender su vida lo más cara posible, luchó. Pero fue en vano. Lo levantaron del suelo y lo arrojaron con una fuerza enorme contra éste. Su enemigo se arrojó sobre él y, arrodillándose sobre su pecho, le puso las manos en la garganta. Cuando el resplandor de muchas antorchas que penetraban por el agujero que daba luz durante el día lo perturbó, se levantó al instante y, dejando a su presa, se precipitó a través de la puerta y, en un momento, ya no se oyó el crujido de las ramas al atravesar el bosque. La tormenta había cesado y Aubrey, incapaz de moverse, se quedó quieto. Pronto los que estaban afuera oyeron el grito. Entraron. La luz de las antorchas cayó sobre las paredes de barro y el techo de paja se llenó de gruesos copos de hollín. A petición de Aubrey, buscaron a la que lo había atraído con sus gritos. Nuevamente quedó en la oscuridad. Pero cuál no fue su horror cuando la luz de las antorchas lo iluminó nuevamente al ver la figura etérea de su bella conductora, que traía un cadáver sin vida. Cerró los ojos, esperando que fuera solo una visión surgida de su imaginación perturbada. Pero volvió a ver la misma forma, cuando los abrió, tendida a su lado. No había color en sus mejillas, ni siquiera en sus labios. Sin embargo, había una quietud en su rostro que parecía casi tan fija como la vida que una vez habitó allí. En su cuello y pecho había sangre, y en su garganta estaban las marcas de los dientes que habían abierto la vena. Los hombres señalaron esto, gritando simultáneamente golpeados por el horror: «¡Un vampiro! ¡Un vampiro!». Se formó rápidamente una litera, y Aubrey fue colocado al lado de la que había sido para él objeto de tantas visiones brillantes y mágicas. Ahora caída con la flor de la vida que había muerto dentro de ella, no sabía qué estaba pensando. Su mente estaba entumecida y parecía rehuir la reflexión y refugiarse en el vacío. Sostenía casi inconscientemente en su mano una daga desnuda de una construcción particular, que había sido encontrada en la cabaña. Pronto se encontraron con diferentes grupos que habían estado ocupados en la búsqueda de la que una madre había perdido. Sus lamentables gritos, mientras se acercaba a la ciudad, advirtieron a los padres de una terrible catástrofe. Describir su dolor sería imposible. Pero cuando averiguaron la causa de la muerte de su hija, miraron a Aubrey y señalaron el cadáver. Estaban desconsolados. Ambos murieron con el corazón destrozado. Ahora, con la flor de la vida que había muerto en su interior, él no sabía qué pensaba. Su mente estaba entumecida y parecía rehuir la reflexión y refugiarse en el vacío. Aubrey, que estaba acostado, sufrió una fiebre muy violenta y a menudo deliraba. En esos intervalos llamaba a Lord Ruthven y a Yayansi. Mediante una combinación inexplicable, parecía rogarle a su antiguo compañero que perdonara al ser que amaba. En otras ocasiones, maldecía su cabeza y lo maldecía por haberla destruido. Lord Ruthven, que por casualidad llegó a Atenas en esa época, se instaló inmediatamente en la misma casa al enterarse del estado de Aubrey y se convirtió en su asistente constante. Cuando éste se recuperó de su delirio, se horrorizó y se sobresaltó al ver a aquel cuya imagen había combinado con la de un vampiro. Pero Lord Ruthven, con sus amables palabras que casi implicaban arrepentimiento por la falta que había causado su separación, y aún más por la atención, ansiedad y cuidado que mostró,
Pronto lo reconcilió con su presencia. Su señoría parecía haber cambiado por completo. Ya no parecía aquel ser apático que tanto había sorprendido a Aubrey, pero en cuanto su convalecencia empezó a ser rápida, volvió a caer poco a poco en el mismo estado de ánimo. Y Aubrey no percibió ninguna diferencia con el hombre anterior, excepto que a veces se sorprendía al encontrar su mirada fija en él, con una sonrisa de maliciosa exultación dibujada en sus labios. No sabía por qué, pero esa sonrisa lo perseguía. Durante la última fase de la recuperación del inválido, Lord Ruthven aparentemente estaba ocupado observando las olas sin mareas levantadas por la brisa refrescante, u observando el avance de aquellos orbes que, como nuestro mundo, giraban alrededor del sol inmóvil. De hecho, parecía querer evitar las miradas de todos. El ánimo de Aubrey, con esta conmoción, se debilitó mucho y la elasticidad de espíritu que tanto le había distinguido en otro tiempo parecía haber desaparecido para siempre. Ahora amaba la soledad y el silencio tanto como Lord Ruthven. Pero por mucho que deseara la soledad, su espíritu no la encontraba en las cercanías de Atenas. Si la buscaba entre las ruinas que antes frecuentaba, la figura de Ayamsi estaba a su lado. Si la buscaba en el bosque, su paso ligero aparecía vagando entre la maleza en busca de la modesta Violeta. Luego, al volverse de repente, le mostraba a su imaginación salvaje su rostro pálido y su garganta herida, con una sonrisa mansa en los labios. Decidió huir de escenas que cada rasgo creaba en su mente asociaciones tan amargas. Propuso a Lord Ruthven, a quien se sentía vinculado por el tierno cuidado que le había brindado durante su enfermedad, que visitaran aquellas partes de Grecia que ninguno de los dos habían visto aún. Anduvieron en todas direcciones y buscaron todos los lugares que pudieran recordar. Pero aunque iban de un lado a otro a toda prisa, no parecían prestar atención a lo que veían. Habían oído hablar mucho de ladrones, pero poco a poco empezaron a desestimar estos rumores, que imaginaban que eran solo la invención de individuos cuyo interés era excitar la generosidad de aquellos a quienes defendían de supuestos peligros. Como consecuencia de ello, descuidaron los consejos de los habitantes. En una ocasión viajaron solo con unos pocos guardias, más para servir de guías que de defensa. Sin embargo, al entrar en un estrecho desfiladero, en cuyo fondo estaba el lecho de un torrente, con grandes masas de roca traídas de los precipicios vecinos, tuvieron motivos para arrepentirse de su negligencia. Pues apenas todo el grupo estaba ocupado en el estrecho paso, se sobresaltaron por el silbido de las balas cerca de sus cabezas y por el eco de la detonación de varios cañones. En un instante, sus guardias los dejaron y, tras situarse tras unas rocas, empezaron a disparar en la dirección de donde provenía la detonación. Lord Ruthven y Aubrey, imitando su ejemplo, se retiraron un momento tras la curva protectora del desfiladero. Pero, avergonzados de verse detenidos por un enemigo que con gritos insultantes les ordenaba avanzar, y expuestos a una matanza sin resistencia si alguno de los ladrones trepaba por encima y los cogía por la retaguardia, decidieron lanzarse de inmediato en busca del enemigo. Apenas habían perdido el refugio de la roca cuando Lord Ruthven recibió un disparo en el hombro que lo derribó al suelo. Aubrey se apresuró a ayudarlo y, sin preocuparse ya de la contienda ni de su propio peligro, pronto se sorprendió al ver las caras de los ladrones a su alrededor. Sus guardias, al ser herido Lord Ruthven, habían arrojado inmediatamente las armas y se habían rendido. Aubrey, prometiéndoles una gran recompensa, pronto los convenció de que llevaran a su amigo herido a una cabaña vecina y, tras acordar un rescate, su presencia ya no le molestaba. Ellos se contentaban con vigilar la entrada hasta que su compañero regresara con la suma prometida, para la cual había recibido una orden. Las fuerzas de los Ruthven menguaron rápidamente. En 2 días se produjo la mortificación y la muerte parecía avanzar a pasos apresurados. Su conducta y su aspecto no habían cambiado,
Parecía tan inconsciente del dolor como lo había estado de los objetos que lo rodeaban. Pero hacia el final de la última velada, su mente se volvió aparentemente inquieta, y su mirada se fijó a menudo en Aubrey, quien se sintió inducido a ofrecer su ayuda con más sinceridad que de costumbre. «Ayúdenme. Pueden salvarme. Pueden hacer más que eso. No me refiero a mi vida. Me importa la muerte de mi existencia tan poco como la del día que pasa. Pero pueden salvar mi honor, el honor de su amigo». «¿Cómo? Dime cómo. Haría cualquier cosa», respondió Aubrey. «Necesito muy poco. Mi vida se acaba rápidamente. No puedo explicarlo todo. Pero si ocultaran todo lo que saben de mí, mi honor estaría libre de mancha en boca del mundo. Y si mi muerte fuera desconocida durante algún tiempo en Inglaterra, yo, solo la vida. No se sabrá. Júrenlo», gritó el moribundo, levantándose con exultante violencia. «Jura por todo lo que tu alma venera, por todo lo que tu naturaleza teme. Jura que durante 1 año y 1 día no comunicarás tu conocimiento de mis crímenes o de mi muerte a ningún ser viviente. De ninguna manera, pase lo que pase o veas lo que veas». Sus ojos parecían salirse de sus órbitas. «Lo juro», dijo Aubrey, y Lord Ruthven se hundió riendo en su almohada y no respiró más. Aubrey se retiró a descansar, pero no durmió. Las muchas circunstancias que rodearon su relación con este hombre volvieron a su mente, sin saber por qué. Cuando recordó su juramento, un escalofrío lo invadió, como si tuviera el presentimiento de que algo horrible lo esperaba. Se levantó temprano por la mañana y se disponía a entrar en la choza en la que había dejado el cadáver, cuando un ladrón lo encontró y le informó que ya no estaba allí, ya que él y sus compañeros lo habían llevado, al retirarse, a la cima de un monte cercano, según la promesa que le habían hecho a su señoría de que estaría expuesto al primer rayo frío de la luna que saliera después de su muerte. Aubrey se sorprendió y, tomando a varios de los hombres, decidió ir a enterrarlo en el lugar donde yacía. Pero cuando subió a la cima, no encontró rastros ni del cadáver ni de la ropa, aunque los ladrones juraron que señalaron la misma roca en la que habían depositado el cuerpo. Por un momento, su mente quedó perpleja en conjeturas. Pero al fin regresó, convencido de que habían enterrado el cadáver. Cansado de un país en el que había sufrido tan terribles desgracias, y en el que todo parecía conspirar para acrecentar la melancolía supersticiosa que se había apoderado de su espíritu, decidió abandonarlo y pronto llegó a Esmirna. Mientras esperaba un barco que lo llevara a Otranto o a Nápoles, se ocupó de ordenar los efectos personales que tenía en su poder y que pertenecían a Lord Ruthven. Entre otras cosas, había un estuche que contenía varias armas ofensivas, más o menos adecuadas para asegurar la muerte de la víctima. Había varias dagas y yataganas. Mientras le daba la vuelta y examinaba sus curiosas formas, ¿cuál no sería su sorpresa al encontrar una vaina aparentemente decorada, con el mismo estilo que la daga descubierta en la cabaña fatal? Se estremeció. Apresurándose a buscar más pruebas, encontró el arma. Y se puede imaginar su horror cuando descubrió que encajaba, aunque de forma peculiar, en la vaina que sostenía en su mano. Sus ojos no parecían necesitar más certeza. Parecían estar atados a la daga. Sin embargo, todavía deseaba no creerlo. Pero la forma particular, los mismos matices variables en el mango y la vaina, eran iguales en esplendor en ambos. Y no dejaban lugar a dudas. También había gotas de sangre en cada uno. Dejó Esmirna y, de camino a Roma, sus primeras averiguaciones se centraron en la dama que había intentado arrebatar a las artes seductoras de Lord Ruthven. Sus padres estaban en apuros, su fortuna estaba arruinada, y no se había sabido nada de ella desde la partida de su señoría. La mente de Aubrey estaba casi destrozada por tantos horrores repetidos. Temía que aquella dama hubiera sido víctima del destructor de Agency,
se volvió taciturno y silencioso, y su única ocupación consistía en instar a los postillones a que se apresuraran, como si fuera a salvar la vida de alguien a quien apreciaba. Llegó a Calais una brisa que parecía obediente a su voluntad. Pronto lo llevó a las costas inglesas y se apresuró a ir a la mansión de sus padres. Y allí, por un momento, pareció perder en los abrazos y caricias de su hermana todo recuerdo del pasado. Si antes ella, con sus caricias infantiles, había ganado su afecto, ahora que la mujer empezaba a aparecer, aún era más apetecible como compañera. La señorita Aubrey no tenía esa gracia cautivadora que atrae las miradas y los aplausos de las asambleas de los salones. No tenía nada de ese brillo luminoso que solo existe en la atmósfera calurosa de una habitación llena de gente. Sus ojos azules nunca se iluminaban con la frivolidad de la mente subyacente. Había en ellos un encanto melancólico que no parecía surgir de la desgracia, sino de algún sentimiento interior, que parecía indicar un alma consciente de un reino más brillante. Su paso no era ese paso ligero que se pierde donde una mariposa o un color pueden atraerlo. Era tranquilo y pensativo. Cuando estaba sola, su rostro nunca se iluminaba con una sonrisa de alegría, pero cuando su hermano le expresaba su afecto y en su presencia olvidaba las penas que ella sabía que destruían su descanso, ¿quién habría cambiado su sonrisa por la de una voluptuosa? Parecía como si esos ojos, ese rostro, jugaran entonces a la luz de su propia esfera nativa. Ella tenía solo 18 años y no había sido presentada al mundo, pues sus tutores habían considerado que era más adecuado retrasar su presencia hasta el regreso de su hermano del continente, cuando él podría ser su protector. Por lo tanto, se decidió que el próximo salón, que se acercaba rápidamente, sería el momento de su entrada en la escena bulliciosa. Aubrey hubiera preferido quedarse en la mansión de sus padres y alimentarse de la melancolía que lo dominaba. No podía sentir interés por las frivolidades de extraños elegantes, cuando su mente estaba tan desgarrada por los acontecimientos que había presenciado. Pero decidió sacrificar su propia comodidad por la protección de su hermana. Pronto llegaron a la ciudad y se prepararon para el día siguiente, que se había anunciado como salón. La multitud era excesiva. Hacía mucho tiempo que no se celebraba un salón, y todos los que deseaban disfrutar de la sonrisa de la realeza acudieron a él. Aubrey estaba allí con su hermana. Mientras estaba de pie en un rincón, solo, sin prestar atención a todo lo que lo rodeaba, absorto en el recuerdo de que la primera vez que había visto a Lord Ruthven fue en ese mismo lugar, sintió que lo agarraban del brazo y una voz que conocía muy bien sonó en su oído. «Recuerda tu juramento». Apenas tuvo valor para volverse, temeroso de ver un espectro que lo atacara, cuando divisó, a poca distancia, la misma figura que había atraído su atención en ese lugar la primera vez que entró en sociedad. Miró hasta que sus miembros casi se negaron a soportar su peso. Se vio obligado a tomar el brazo de un amigo y, abriéndose paso entre la multitud, se lanzó a su carruaje y fue conducido a casa. Caminaba por la habitación con pasos apresurados y se ponía las manos sobre la cabeza como si temiera que los pensamientos se le fueran a escapar del cerebro. Lord Ruthven estaba de nuevo ante él. Las circunstancias se sucedían en una terrible sucesión de circunstancias. La daga, su juramento. Se despertó. No podía creer lo posible. Los muertos resucitan. Pensó que su imaginación había evocado la imagen en la que descansaba su mente. Era imposible que pudiera ser real. Decidió, por tanto, volver a la sociedad, porque aunque intentó preguntar por Lord Ruthven, el nombre se quedó en sus labios y no pudo obtener información. Unas noches después, fue con su hermana a la reunión de un pariente cercano. La dejó bajo la protección de una matrona. Se retiró a un rincón y allí se entregó a sus propios pensamientos devoradores. Al darse cuenta, por fin,
de que muchos se marchaban, se despertó y, al entrar en otra habitación, encontró a su hermana rodeada de varios hombres, aparentemente conversando seriamente. Intentó pasar y acercarse a ella, cuando una de las personas a la que había pedido que se apartara se dio la vuelta y le mostró aquellos rasgos que más aborrecía. Se adelantó de un salto, agarró el brazo de su hermana y, con paso apresurado, la obligó a salir a la calle. En la puerta se encontró con que la multitud de sirvientes que esperaban a sus señores lo impedía y, mientras pasaba junto a ellos, volvió a oír aquella voz que le susurraba: «Recuerda tu juramento». No se atrevió a darse la vuelta, sino que, apresurándose, llegó a casa. Aubrey se quedó casi distraído. Si antes su mente había estado absorta en un tema, cuánto más absorta estaba ahora, cuando la certeza de que el monstruo estaba vivo de nuevo presionaba sus pensamientos. Las atenciones de su hermana ahora eran desatendidas, y fue en vano que ella le pidiera que le explicara qué había causado su conducta abrupta. Él solo pronunció unas pocas palabras, y éstas la aterrorizaron. Cuanto más pensaba, más desconcertado estaba. Su juramento lo sobresaltó. ¿Debía entonces permitir que ese monstruo vagara, llevando la ruina en su aliento, entre todo lo que apreciaba, y no impedir su avance? Su propia hermana podría haber sido conmovida por él. Pero incluso si rompiera su juramento y revelara sus sospechas, ¿quién le creería? Pensó en emplear su propia mano para liberar el mundo de semejante desgracia. Pero recordó que la muerte ya había sido burlada. Durante días permaneció en ese estado, encerrado en su habitación. No veía a nadie, y comía solo cuando llegaba su hermana, que, con los ojos llenos de lágrimas, le suplicaba que, por ella, apoyara a la naturaleza. Al final, incapaz de soportar más el silencio y la soledad, abandonó su casa y vagó de calle en calle, ansioso de huir de aquella imagen que lo perseguía. Descuidó su vestido y vagó, expuesto tanto al sol del mediodía como a la humedad de la medianoche. Ya no lo reconocían. Al principio volvía a casa al anochecer, pero al final se acostaba a descansar donde la fatiga lo vencía. Su hermana, preocupada por su seguridad, contrató a gente para que lo siguiera, pero pronto los alejó él, que huía de un perseguidor más rápido que cualquier pensamiento. Sin embargo, su conducta cambió de repente. Impresionado por la idea de que con su ausencia dejaba a todos sus amigos, con un demonio entre ellos, de cuya presencia no se daban cuenta, decidió volver a entrar en sociedad y vigilarlo de cerca, ansioso de prevenir, a pesar de su juramento, a todos aquellos a quienes Lord Ruthven se acercara con intimidad. Pero cuando entró en una habitación, su mirada demacrada y suspicaz era tan llamativa, sus estremecimientos interiores tan visibles, que su hermana finalmente se vio obligada a rogarle que se abstuviera de buscar, por su bien, una compañía que lo afectaba tan profundamente. Sin embargo, cuando las advertencias resultaron infructuosas, los tutores consideraron apropiar intervenir, y temiendo que su mente se estuviera enajenando, pensaron que ya era hora de recuperar la confianza que antes les habían depositado los padres de Aubrey. Deseosos de salvarlo de las heridas y sufrimientos que había encontrado diariamente en sus vagabundeos, y de impedir que expusiera a la vista de todos esos signos que ellos consideraban una locura, contrataron a un médico para que viviera en la casa y lo cuidara constantemente. Él apenas parecía notarlo. Tan completamente absorbida estaba su mente por un tema terrible. Su incoherencia llegó a ser tan grande que fue confinado en su habitación. Allí a menudo permanecía tendido durante días, sin poder despertar. Estaba demacrado. Sus ojos habían adquirido un brillo vidrioso. El único signo de afecto y recuerdo que le quedaba se manifestaba cuando entraba su hermana. Entonces a veces se sobresaltaba y, agarrándole las manos, con miradas que la afligían severamente, le pedía que no lo tocara.
Oh, no lo toques. Si tu amor por mí es algo, no te acerques a él. Sin embargo, cuando ella le preguntó a quién se refería, su única respuesta fue: cierto, cierto. Y de nuevo se hundió en un estado del que ni siquiera ella podía sacarlo. Esto duró muchos meses. No obstante, gradualmente, a medida que transcurría el año, sus incoherencias se hicieron menos frecuentes, y su mente se deshizo de parte de su tristeza, mientras que sus tutores observaron que varias veces al día contaba con los dedos un número determinado y luego sonreía. El tiempo había transcurrido casi, cuando, el último día del año, uno de sus tutores entró en su habitación. Y comenzó a conversar con su médico sobre la triste circunstancia de que Aubrey se encontrara en tan terrible situación, ya que su hermana iba a casarse al día siguiente. Inmediatamente, la atención de Aubrey se sintió atraída y preguntó ansiosamente con quién. Contentos por esta señal de recuperación de su intelecto, de la que temían que se hubiera visto privado, mencionaron el nombre del conde de Marsden. Creyendo que se trataba de un joven conde al que había conocido en sociedad, Aubrey pareció complacido, y lo sorprendió aún más al expresar su intención de estar presente en las nupcias y desear ver a su hermana. No respondieron, pero en pocos minutos su hermana estaba con él. Al parecer, era capaz de volver a verse afectado por la influencia de su encantadora sonrisa. La apretó contra su pecho y le besó la mejilla, húmeda de lágrimas, al pensar que su hermano volvía a sentir afecto. Empezó a hablar con toda su calidez habitual y a felicitarla por su matrimonio con una persona tan distinguida por su rango y todos sus logros, cuando de repente vio un medallón sobre su pecho. Al abrirlo, ¿cuál no fue su sorpresa al contemplar los rasgos del monstruo que tanto había influido en su vida? Agarró el retrato en un paroxismo de rabia y lo pisoteó. Cuando ella le preguntó por qué destruía así el retrato de su futuro esposo, él pareció no entenderla. Luego, agarrándole las manos y mirándola con una expresión frenética en el rostro, le pidió que jurara que nunca se casaría con ese monstruo, porque él... Pero no pudo avanzar. Parecía como si esa voz le pidiera nuevamente que recordara su juramento. Se dio la vuelta de repente, pensando que Lord Ruthven estaba cerca de él, pero no vio a nadie. Mientras tanto, los tutores y el médico, que habían oído todo y pensaban que se trataba de una recaída de su enfermedad, entraron y, obligándolo a alejarse de la señorita Aubrey, le pidieron que lo dejara. Cayó de rodillas ante ellos y les imploró y le rogó que lo dejaran solo un día. Ellos, atribuyéndolo a la locura que imaginaban que se había apoderado de su mente, trataron de tranquilizarlo y se retiraron. Lord Ruthven había ido a visitarlo a la mañana siguiente de la cena y, como todos los demás, no le habían dado permiso. Cuando se enteró de la mala salud de Aubrey, comprendió enseguida que él era el causante de la misma. Pero cuando se enteró de que lo habían considerado loco, su júbilo y su alegría apenas pudieron ocultarse a aquellos que habían recibido esa información. Se apresuró a ir a casa de su antigua compañera, y gracias a su constante asistencia y a la simulación de un gran afecto por el hermano y de un interés por su suerte, poco a poco se fue ganando la atención de la señorita Aubrey. ¿Quién podría resistirse a su poder? Su lengua tenía peligros y trabajos que contar. Podía hablar de sí mismo como de un individuo que no sentía simpatía por ningún ser de la testada tierra, salvo por aquella a quien se dirigía. Podía contar cómo, desde que la conocía, su existencia había empezado a parecer digna de conservación, aunque solo fuera para poder escuchar sus suaves acentos. En fin, sabía también cómo utilizar el arte de la serpiente, o tal vez era la voluntad del destino, que se ganó su afecto. Al final, el título de la rama mayor le correspondió, y obtuvo una importante embajada,
que sirvió de excusa para apresurar el matrimonio, a pesar del estado de locura de su hermano, que debía celebrarse el mismo día antes de su partida al continente. Aubrey, cuando el médico y sus tutores lo dejaron solo, intentó sobornar a los sirvientes, pero fue en vano. Pidió pluma y papel, que se los dieron. Escribió una carta a su hermana, conjurándola, ya que valoraba su propia felicidad, su propio honor y el honor de aquellos que ahora están en la tumba, que una vez la tuvieron en sus brazos como su esperanza y la esperanza de su casa, a que demorara solo unas horas ese matrimonio, sobre el cual denunciaba las más graves maldiciones. Los sirvientes prometieron que se la entregarían, pero al dársela al médico, pensó que sería mejor no atormentar más la mente de la señorita Aubrey con lo que él consideraba los delirios de un maníaco. La noche pasó sin descanso para los atareados habitantes de la casa, y Aubrey escuchó, con un horror que es más fácil concebir que describir, las notas de los preparativos. Llegó la mañana, y el sonido de los carruajes llegó a sus oídos. Aubrey se puso casi frenético. La curiosidad de los sirvientes acabó por vencer su vigilancia, y se fueron escabullendo poco a poco, dejándola al cuidado de una anciana indefensa. Aprovechó la oportunidad, salió de la habitación de un salto y en un momento se encontró en el aposento donde estaban casi todos reunidos. Lord Ruthven fue el primero en verlo. Se acercó de inmediato y, tomándolo del brazo por la fuerza, lo sacó apresuradamente de la habitación, mudo de rabia. Cuando estaba en la escalera, Lord Ruthven le susurró al oído: «Recuerda tu juramento, y debes saber que, si no es mi esposa hoy, tu hermana está deshonrada. Las mujeres son frágiles». Diciendo esto, le empujó hacia sus asistentes, quienes, despertados por la anciana, habían venido a buscarlo. Aubrey ya no podía sostenerse. Su rabia no encontró salida. Había roto un vaso sanguíneo y fue llevado a la cama. Esto no se lo dijo a su hermana, que no estaba presente cuando entró, ya que el médico temía agitarla. El matrimonio se solemnizó y los novios abandonaron Londres. La debilidad de Aubrey aumentó. El derramamiento de sangre produjo síntomas de la proximidad de la muerte. Pidió que se llamara a los tutores de su hermana y, cuando llegó la medianoche, contó serenamente lo que el lector leyó. Murió inmediatamente después. Los guardianes se apresuraron a proteger a la señorita Aubrey, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Lord Ruthven había desaparecido y la hermana de Aubrey había saciado la sed de un vampiro.